continuando con las actividades del Centro de Estudios de Estrategia, hoy vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar desde España. Esta segunda conferencia del ciclo del Centro de Estudios de Estrategia tiene como objetivo poder ver qué es lo que se está haciendo en otros países, no tan solo con respecto a lo que acontece con el COVID-19 en función a la parte sanitaria, sino ya en la parte que tiene que ver más con nuestro objeto de estudio, o sea, la parte de la economía y el desarrollo social. Que con la lucha, justamente, con este gran golpe que ha tenido en las distintas partes del mundo con el COVID, que ha mermado, obviamente, la actividad económica. Es así que hoy vamos a ver qué está pasando en España y, por ende, al estar dentro de la Unión Europea, cuáles son los resortes, qué reacción y acción están tomando dentro de la Unión Europea y especialmente en España, cuáles son las acciones que están haciendo, porque nosotros en Argentina estamos viendo que quizás tal vez más adelante, después COVID, haremos tal o cual cosa, pero en otras partes del mundo están ya accionando durante el COVID. Para esto y ver justamente qué estrategias inmediatas y a mediano o largo plazo se están pensando y ejecutando concretamente. Entonces es que tengo el gusto de presentar a quien es un amigo y él es una persona, nacido en Argentina, es Fernando García Fontenla. Fernando es abogado y procurador de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Dirección Comercial y Marketing de la Universidad de La Salle, doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de máster de Recursos Humanos de la Escuela Europea de Negocios y del MBA de la International Management de la ESCP de la Business School y es consultor internacional. Pero, como decíamos, es un hombre de... García, ¿usted nació en Lomas? Pues yo nací en Lomas. No, nací en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Mire usted, no me acordaba de eso. Viví solamente... Por el trabajo de su padre. Claro, un mes y medio viví ahí, o sea que puedo decir que soy fueguino, pero en realidad bonaerense. No me acordaba de eso, pero después su vivienda estuvo a 2 cuadras de la estación de Lomas, así que más lomense que nosotros, sí, poco. Así que, Fernando, te agradezco mucho que estés con nosotros, estás en tu estudio en este momento, pero bueno, ¿cómo está trabajando? Si bien el Fernando es inicialmente de formación de base como abogado de la UBA, pero ha trabajado muchísimo a nivel empresario. Entonces, Fernando, ¿qué está trabajando ahora la Unión Europea? ¿Qué está haciendo España? ¿Cómo están reaccionando con respecto al COVID-19 y la economía? Bueno, en principio, siempre que yo hablo, muchas gracias. Primero agradecerte, Javier Vicuña, al Centro de Estudios de Estrategia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la que hace muchos años fui docente, algún periodo muy corto de tiempo de mi vida, y bueno, agradecer estar aquí. Concretamente, cuando hablamos de España, y siempre preguntamos la situación de España, hay una cosa que hay que olvidarse. Hay que olvidarse que España es un país que trabaja de manera aislada dentro del contexto internacional. España, yo creo que por suerte, está inserta dentro de la Unión Europea y las políticas de la Unión Europea y las estrategias que marca la Unión Europea es, sin lugar a dudas, el marco y el impulso y la ayuda para que España pueda desarrollar las políticas que sus gobiernos proponen, que son aprobadas y son controladas por la Unión Europea.
y lleva a cabo. Es decir, evidentemente la Unión Europea ya desde hace mucho tiempo tenía en marcha un proyecto que era una inversión de 750.000 millones de euros. Yo hablo en euros, pido disculpas, es un 10% más, para asimilarlo a la moneda dólar que manejan con mayor comodidad en Argentina, y en este proyecto que tiene la Unión Europea, a España le tocarían 140.000 millones de euros. Este proyecto tiene tres bases, tres puntales. Uno de ellos es precisamente ahora con la situación del COVID, es facilitar que el tejido empresarial de la Unión Europea no se debilite y, por el contrario, que sirva como acicate para poder disparar hacia el mundo lo que es el potencial que tiene la Unión Europea con los dos grandes colosos chinos por un lado, China por un lado y los Estados Unidos por el otro, compitiendo entre sí, y la Unión Europea ha quedado en los últimos años bastante oscurecida o eclipsada. Ese dinero tiene que ver, lógicamente, de recomponer el tejido empresarial, pero también dar un pistoletazo de salida a las políticas de los países que forman parte de ellos. El segundo driver, además de ese dinero, es medidas que están directamente relacionadas con el desarrollo rural, con esto de llevar el campo a casa y mejorar por medio de las nuevas tecnologías y la biotecnología el desarrollo rural de la Unión Europea. Si bien España tiene un porcentaje, el sector primario en España es un sector que solamente es muy poco, el 2,6% es sector primario. España sí tiene intención de desarrollar este sector, por lo que se ha dado a llamar últimamente en España la España vaciada, que es la España de los pueblos, la España rural, que ha quedado vaciada por la migración, sobre todo de la gente joven, y la muerte que se ha producido en los pueblos, la despoblación y el abandono. Entonces, dentro de eso también hay 55.000 millones de euros para desarrollar ese aspecto, el aspecto, digamos, del campo, del sector primario en la Unión Europea. Y por último están, por supuesto, el desarrollo ecológico, todo lo que es las energías limpias, todo lo que es la migración con un horizonte en el año 2050, que pasa toda la Unión Europea. España tuvo que poner freno porque ambiciosamente dijo que iba a eliminar todas las energías no limpias, llamémosle así, por energías renovables en el año 2040. Ahora corrió el mojón hasta el 2050, y dentro de ese plan, que también tiene fondos, España creo que tiene una oportunidad de negocio importante después del COVID, de cara a desarrollar todo lo que es el sector, que en algún momento, hace 10 años, antes de la crisis del 2008-2009, España fue líder en Europa y líder en el mundo en la producción de energía, sobre todo la solar y la eólica. Así que esos son los tres drivers de la Unión Europea. Tengo una pregunta, pero discúlpame. Cuando vos hablabas de 2040 o 2050, ¿estos horizontes de planeamiento eran puestos por la Unión Europea o por propia España? La Unión Europea tiene todo un proyecto que establecía que en el 2050 no tiene que haber fuentes de energía no limpia, sobre todo coches, básicamente todos los coches, incluso hasta los híbridos, tenían que ser reemplazados por eléctricos. Y eso, y además todo lo que es la producción, por supuesto que seguirá la energía nuclear, eso no lo van a quitar, pero España se había fijado un objetivo más ambicioso, que era eliminarlos, el gobierno actual de España, eliminar todo lo que son los vehículos basados en las energías antiguas para el 2040. España tiene su propio plan y ahora ha tratado de entroncarlo, de aplicarlo y adaptarse a las perspectivas de la Unión Europea. Claro, o sea que al mismo tiempo, o sea que en toda la Unión Europea están los planes macro que la Unión Europea diseña y aplica, y al mismo tiempo cada país tiene sus propios planes a medio y largo plazo en función a sus necesidades
y a sus potencialidades, ¿no? Porque evidentemente no es la Exactamente. misma España, claro, no es la misma España que Alemania que Francia, porque tiene bemoles distintos, o No, Grecia. es la clave. España, has dado la clave porque España tiene un plan. ¿Por qué más acelerado la Unión Europea? Y porque España no tiene fuentes de producción de energía, importa todo su producto, petróleo y gas, lo importa. España no tiene producción propia. La única fuente de producción que tiene España es energía eólica, con un desarrollo importante, con empresas punteras, como Iberdrola, por ejemplo. Tiene empresas energía solar, muy difundida, pero con un plan que se cortó, se interrumpió con la crisis en el año 2011, se vio interrumpido y no se reactivó, no se apostó por ese tipo de energía y es la energía que le interesa porque no tiene otras fuentes de energía. Y por supuesto energía mareomotriz, pero ya en una posición más retrasada, ¿no? Pero le conviene a España. Por eso era ese horizonte. La Unión Europea establece el marco, establece los lineamientos generales hacia dónde hay que ir, ahí marca estrategia la Unión Europea, y luego cada país de la Unión Europea, en función de sus posibilidades y de su propio desarrollo, establece un plan que tiene necesariamente que ir a dar con esos objetivos de la Unión Europea. O sea que también a su vez los planes propios de cada país tienen que estar avalados o aprobados por la Unión Europea. Tienen que estar avalados, pero la forma de avalarlo a veces no es por un tema, no es por un tema que le apruebe o no le apruebe el plan, viene por otro lado, es que le da o no le da fondos para llevarlos a cabo. Claro. Entonces es una forma es ahora por ejemplo, con esta cantidad de dinero enorme que es más de un 10%, es un 12, un 13% del Producto Interno Bruto, del PBI para vosotros, el PBI de España, este dinero que va a aportar, y es a fondo perdido, porque están dándolo en forma de subsidios. Una parte muy pequeña serían créditos a las empresas, créditos blandos, pero la mayoría es a fondo perdido. La contraprestación que le va a pedir la Unión Europea que le va a pedir a España es precisamente una reducción del déficit, una reducción del gasto público importante, una reducción dentro del gasto público seguramente de los funcionarios públicos, de lo que significa esto, y algo muy duro para la política económica y social de un gobierno que tiene un corte socialdemócrata, como el del Partido Socialista y Unidas Podemos, que es un recorte posiblemente, como ya ocurrió, en las pensiones. Entonces, posiblemente las condicionantes vengan ahí de un recorte de todo ese gasto público a cambio de poder aportar, o mejor dicho, de aportar y de ir soltando, porque va a haber controles periódicos con hitos de cumplimiento del plan. ¿Qué ha pedido ahora la Unión Europea? Le ha pedido a España que relabore con esto de la situación del COVID-19, ha modificado todo, que relabore o que elabore un plan de inversión precisamente para ese dinero, para someterlo a la Unión Europea y ver en ese ida y vuelta, ese toma y daca, a ver en qué queda el plan y a ver qué tipo de medidas también ofrece España, no solamente qué objetivos y qué plan de desarrollo, sino también qué tipo de medidas para poder cumplir con el presupuesto que tiene, que va a Y tener Fernando, ese plan. decime, ¿qué nivel de flexibilidad puede tener cada país? Pues yo me imagino, bueno, depende el color político, la tendencia, dice, bueno, muchachos, ustedes tienen que achicar un poco el Estado, y bajar las pensiones. Y ese es un tema que puede ser muy sensible. Entonces, internamente, en la política interna de España, eso puede tener un estallido o mucha Correcto. oposición. Entonces, supongo yo, pienso en voz alta, Sí, España sí. puede ir a la Unión Europea y decir, miren muchachos, esto yo no lo puedo hacer. Me están pidiendo algo que yo políticamente se me incendia el rancho. ¿Qué nivel de negociación o flexibilización establece Europa en general con respecto a situaciones internas a lo que mismo Europa le impone? Hay un nivel de flexibilidad dentro de lo que es los lineamientos principales. Por ejemplo, reducir el gasto público sería un nivel, cumplir con determinados parámetros que tiene la Unión Europea para los países. Generalmente existe un margen de flexibilidad. El margen no viene dado por cuánto, sino es más bien temporal.
A veces les permiten, bueno, no cumples este año, pero en los próximos 2 años, ¿a cuánto te comprometes a bajarlo, no? Entonces, existe un margen de flexibilidad. Lo que no, generalmente no hay, porque si no el dinero no sale, es, por ejemplo, adoptar un tipo de políticas que vaya en contra de los lineamientos Claro, básicos de la Unión Europea. Es decir, claro. España, esto es un tema complejo para los que venimos de Sudamérica y tratar de entender en esto que traemos el manual del perfecto sudamericano bajo el brazo y decimos la soberanía nacional, nos agarramos la cabeza, ¿no? Porque tenemos muy arraigado el concepto de soberanía nacional. No hay que olvidarse que España, o el que conoció España hace muchos años, estoy hablando 50 años para atrás, España tenía un nivel de desarrollo comparativo con la Unión Europea bastante deplorable y bastante por detrás. Eh, eh, Muy por detrás. España entra a la Unión Europea con los tratados en 1985, en 1986 entra de pleno, y a partir de ahí se produce un despegue un despegue como nunca anteriormente había tenido España. Cuando un argentino, cuando venimos a España y vemos autopistas, cuando vemos polideportivos, centros de deporte, en cada pueblo, en pueblos que a veces uno dice, ¿cómo pueden tener semejante piscina, semejante gimnasio, semejante sala de deportes? Vemos hospitales, ¿no? En algunas provincias muy pobres, cantidad de hospitales, vemos el desarrollo de puentes y de infraestructura, no hay que olvidar que eso se hizo, lo hicieron los españoles, lógicamente, pero se hicieron con fondos estructurales de la Unión Europea, que a cambio del cumplimiento de determinadas políticas, digamos, y determinados objetivos, eh, dieron dinero a España y contribuyeron los países que más podían contribuir, contribuyentes netos de España, contribuyeron al desarrollo de España, para cumplir esos parámetros y esa nivelación con el resto de los países de Europa. Y podemos decir que España lo ha logrado. Permíteme un segundo, digo, porque hay muchos que nos están escuchando y claro, muchos de los alumnos que pueden estar en la facultad en este momento escuchando, estamos hablando del año 85 y muchos pueden nacido en el 85. Entonces, Correcto. Claro, entonces hay que decir algo, la Unión Europea fue creciendo, es como un club donde se van asociando los que quieren estar. En un momento dado España dijo, quiero estar. Entonces la Unión Europea le dijo, bueno, pero para poder estar, vos tenés que desarrollar esto y esto. Y además, vos no vas a poder producir y vender gracias a lo cual producto agrícola o ganadero, porque esto ya lo está desarrollando Italia o Francia y demás. Entonces, España, como que el que quería ingresar a ese club tenía que cubrir ciertas condiciones, y una vez que le dieran el aval para poder ingresar, o sea, digo esto para que se vea que no es tan sencillo. Es un club No es sencillo y es doloroso. Y después tiene que ser correcta. Y es doloroso. España, por ejemplo, tomemos el problema reciente con el tema del coronavirus. España, el coronavirus nos invadió a todo el mundo en poco tiempo. La diferencia con otras pestes, que la velocidad del tiempo que es de propagación de esto, ¿no? Inmediatamente lo teníamos aquí. No dio tiempo a reaccionar. En esa situación, en ese contexto, España se ve en la necesidad, por ejemplo, con una carencia enorme, como le ha pasado también a otros países, Argentina entre otros, que no tenía respiradores. Y entonces dice, bueno, vamos a comprar. ¿Dónde salgo a comprar respiradores? La industria, el sector industrial en España, por acuerdo de entrar en la Unión Europea, así como dicen los detractores, nos convirtieron en un país de servicios. Somos un país, y nos han desmantelado la industria. La industria que tenía España, desarrollada después de la posguerra por el gobierno desarrollista de Franco en los años 60, la industria fuerte de los vascos, de los catalanes, del norte, la producción de carbón, la producción siderúrgica, todo esto fue desapareciendo, a punto tal que hoy no había ni una sola empresa que pudiera fabricar respiradores en España. ¿Cómo? No había, porque la deslocalización también hizo mucho, pero ya no existía. Efectivamente, ¿cómo lo solventaron? A través de decretos fomentaron el hecho y pusieron a fabricar empresas que hacían otro tipo de productos que no tenían nada que ver con los respiradores, por ejemplo, autopartes para la Volkswagen.
¿no? Autopartes y empezaron a fabricar respiradores, y hacían cantidad de respiradores. Pero España se encuentra con que no tiene industria. El sector industrial, el segundo sector es en torno al 23% de contribución, el 74% es sector servicios. España de la pandereta o del sol y del Mediterráneo. Es muy duro para los españoles no tener industria, pero esa fue la distribución o el sacrificio o el precio que hubo que pagar para poder recibir una serie de fondos y desarrollar y alcanzar una calidad de vida y hoy una renta per cápita de más de 30.000 euros por persona, per cápita precisamente. Es una renta alta. La parte industrial, porque la parte industrial, los muchachos en Europa decían, bueno, la parte industrial está en Alemania, en Inglaterra, ¿no? O sea, correcto, decían, Francia, pues Alemania básicamente, y lógicamente está distribuida y todo el mundo tiene una parte industrial. El norte italiano es una empresa, toda la zona de Milán y ¿cómo se llama? Turín y todo, es la industria automotriz es muy fuerte en Italia, pero la realidad es que en España se fue dejando toda esta actividad por distintas razones, no solamente por una cuestión de nos conviene a nosotros vender, pero también es esto. Cuando nos hablan de que España se la va a ayudar, entre comillas, porque en realidad España se siente parte, es Unión Europea, o que va a ser el segundo beneficiario de los fondos, 140.000 millones de euros, 160.000 millones de euros, es la mitad del PIB de Argentina, creo, más o menos, un poco menos. Realmente cuando va a recibir esa cantidad de dinero, lo que está haciendo Alemania y Francia en particular, y los países que tienen más potencial, es desarrollar y generar su propio consumo de productos terminados con un alto valor añadido. Quien compra la tecnología alemana es España. Quien compra las marcas francesas de coche, y alemanas también, pero las francesas es España. ¿Sí? La Renault con Nissan y con Mitsubishi, que forman un gran conglomerado industrial hoy por hoy, bueno, producen, y también producen en España, tienen fábricas relocalizadas en todo el mundo, pero le van a vender el producto terminado, que es su marca en definitiva, o sus marcas, a España. Entonces, es un toma y daca. Es una contribución. ¿Quién da más y quién recibe? ¿Quién da más? ¿Quién pone menos? ¿Quién se ve perjudicado? En algunas cosas España se ha visto perjudicado. La industria, hoy industria en España, está muy limitada, ya digo, es un 23% de la contribución al Producto Bruto Interno y el 74% son servicios. Vos me habías dicho que en esta enorme cantidad de dinero que va a recibir España, o que está recibiendo, sí, tiene condicionamientos. Es decir, bueno, España va a recibir esto, pero le tiene que presentar a la Unión Europea qué planes tiene, qué programas va a desarrollar para implementar esto, de que más allá de lo que le dijeron, bueno, tiene que bajar el déficit fiscal, algo, digamos, temas que en Argentina son hace 70 años que hacemos todas las cosas exactamente al revés de lo normal, dicho ya de paso. Bueno, la Unión Europea le dice a España, bueno, yo te doy toda esta plata, que lo que vos decimos fondo perdido, que para nuestro léxico normal es el famoso subsidio, sí, pero vos tenés que presentarme planes de acción, me lo tenés que presentar y me tenés que decir cómo lo vas a hacer, pero en estos planes de acción, que van a ser monitoreados, porque si no sale la lista, digamos, a su vez los planes de acción tienen que ver con consumo de productos del resto de Europa. No pasa por ahí, no, eso no es tan explícito, no figura en ningún plan. Generalmente si uno lee las notas del plan, de estos planes del Next Generation, por ejemplo, la generación futura de la Unión Europea, son una serie de postulados muy amplios, ¿no? Habla de mecanismos de recuperación y resiliencia, habla de ayudas a la recuperación para la cohesión de los territorios de Europa. ¿Sí? Son postulados generales. Nunca le va a marcar la Unión Europea
pautas muy concretas, ¿no? Pero como tiene sus propios planes, y en esos planes hay fondos, la Unión Europea ya está diciendo, nosotros vamos, por ejemplo, para inversiones estratégicas nos interesa desarrollar las energías limpias. Y uno sabe que si hace un plan fomentando la producción de carbón y la extracción de carbón de las minas, reabriendo minas en León y en Asturias, evidentemente no solamente no va a haber un duro, sino que va a recibir la sanción de la Unión Europea, ¿sí?, por violar una serie de tratados. Entonces, tiene limitaciones. No hay que olvidar que la legislación, la normativa comunitaria de la Unión Europea forma parte de la legislación española, ya la tenemos incorporada al derecho propio. Con lo cual, esto también marca determinadas directrices. Debemos cumplir con esas normas. Luego están, ya digo, los planes son generales. El detalle. ¿Tiene España de política económica? Es muy fácil. La política económica, esto es clave. Para hacer cualquier plan necesitamos dinero, presupuesto, lo saben todos los alumnos o los doctorandos o las personas que nos escuchan. Necesitamos presupuesto. ¿Puede, por ejemplo, qué podría hacer Argentina? Argentina, yo digo desgraciadamente, pero es una valoración que yo hago. Necesita dinero y entonces no tiene respaldo y le da la maquinita y produce dinero. Eso genera inflación y genera un déficit, genera una cantidad de problemas que los argentinos somos más expertos en esto a cabo de los años. España no tiene política monetaria. La política monetaria de España está manejada por el Banco Central Europeo. Claro. El Banco de España, que sería nuestro banco central, Claro. está integrado y depende del Banco Central Europeo. No depende del gobierno de España, no cumple directrices del Banco de España. Es que es curioso. Claro, Esto sí, sí. no es fácil de entender. Ya estamos integrados. La integración de España pasa por aquí. Hay que pensar que yo quiero hacer un plan, quiero dinero. No hay dinero. No hay dinero. No puedo generar dinero, es lo que hay. Si puedo hacerlo dentro del marco de mi presupuesto anual. Pero esos presupuestos también se envían a fin de año, para octubre, noviembre, a la Unión Europea para que la Comisión lo evalúe. Y la Comisión tacha y dice no, no, no. Ya lo rebotó el último plan que presentó el gobierno actual de España, la Unión Europea ya lo rebotó, porque se excedían déficit. Qué Se fenomenal. excedían. Eso es fenomenal. Escuchar que el presupuesto en octubre y noviembre los muchachos nos mandan para Europa para que digan, mirámelo a ver qué te parece. Claro. Para nosotros esto es No, le dijeron, vuelta para atrás, no vuelva a la salida, pero corríjame esto, ¿por qué no? Porque estas pautas no cumplen nuestras pautas. No le dicen cómo lo tiene que modificar, ni en dónde, ni No, qué claro, tiene que claro. tocar. No les dice. Si tiene que quitar, ahora han puesto aquí una renta, uno como producto del coronavirus, pero ya se venía hablando, han puesto una renta mínima de inserción, digamos, una renta mínima que no había. Una renta mínima, no estoy hablando del salario mínimo vital como el de Argentina, estoy hablando que ahora todo el mundo no, los que cumplan determinadas características y que estén en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, van a tener acceso a una renta mínima. Nadie va a estar sin cobrar, ¿no? Bueno, esto es un gran debate, generó en España con respecto a esto, a favor, en contra, ya existía de otra forma, de otra manera y temporal. ¿Qué se pone ahora? Ahora no se pone temporal, ahora se pone, en esto nos parecemos más a España. Vamos a ver qué pasa con esto, que ya es una medida que tiene su decreto y ya está legislada. Vamos a ver qué ocurre ahora en la Unión Europea con respecto a esto, sobre todo con el hecho de ser vitalicio esa renta. Entonces, porque en otros países de la Unión Europea existen, pero no son vitalicias. Es decir, lo que intentan es suplir carencias de situaciones en riesgo, lógicamente, de exclusión social, pero temporales. Es decir, lo que nos orientamos son a políticas de empleo, a políticas de productividad y a políticas que generen empleo, no a que se anquilosen determinados sistemas y medios de desempleo, en definitiva. Entonces, vamos a ver qué pasa. De momento se ha aprobado con estas medidas, ahora por medio de un decreto ley, se ha aprobado el ingreso mínimo vital, ¿no? Para determinados colectivos.
Sí, Tengo una consulta, a ver, todos en España dicen, bueno, ya sabemos que van a llegar tantos miles de millones de euros a España, perfecto, y España, el gobierno nacional, tiene que elaborar los planes para aplicar ese dinero. Yo me imagino, pensando como argentino, ¿no? Digo, bueno, los distintos sectores económicos irán corriendo al gobierno para decir, yo tengo esta yo idea la quiero. mía es genial, a nosotros de esa guita nos vendría bien tanto y tanto. ¿Cómo ocurre esto en España? Bueno, esto en primer lugar, el lobby está autorizado y es legal en la Unión Europea, a punto tal que en Bruselas, la ciudad de Bruselas vive en cierta medida de los lobistas. Se permite hacer lobby no a la manera americana, de poner dinero apostando para determinada campaña, no, no, esto no es así, pero sí se permite presentar proyectos, presentar ideas y tal, a nivel de Bruselas. Con lo cual, cuando llega a España ya hay un montón de sectores que ya han estado en Bruselas. Y ya, si han logrado su objetivo de imponer o de convencer y de persuadir a la gente de allí que incorpore dentro de un programa, ya está dentro de los lineamientos básicos. Entonces, España, sí, hay presiones de todo tipo, yo quiero este dinero, quiero esto, evidentemente los hay. El marco lo da la Unión Europea y se da a todos los niveles, es decir, el hecho de presionar para determinados fondos, determinadas políticas, o para que se ponga mi sector, se le dé prioridad. Por ejemplo, un sector estratégico para España, el número uno hoy es el turismo. Claro. El turismo hoy es el principal sector productivo de España en cantidad y sobre todo también ¿cómo se llama? En empleo, en cantidad Claro. de gente, como empleo directo e indirecto. Bueno, el sector turístico ya tiene planes de desarrollo para su propio sector, que se ha visto muy afectado por la crisis, ya Aparte, tiene planes y no tengo que acordar de algo, disculpa, 21 de junio empieza el verano. ya, sí, 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 Ah, sí, sí, o claro. sea De que hecho, es el momento culmine claro, económicamente. ahora, estratégicamente hay una gran, yo creo que España, eso es una opinión personal, pero creo que España eh, reaccionó lentamente. Lentamente significa acá 3 días es lentamente, ¿no? Es decir, 2 semanas es lentamente. Con respecto a los grandes competidores por el verano europeo, de la demanda que existe de turismo alemán, francés, nórdico, inglés, Claro. del norte de Europa. Es decir, aquí hay que pensar que España recibe más de 80 millones de turistas al año. Tiene una población de 47 millones de habitantes. Pensar en duplicar que Argentina, que tiene 45, creo, millones de Sí, habitantes, reciba al año, no 90. sé, 90 millones de turistas. La infraestructura que tiene que tener, lo que generaría todo eso. Y además, ¿por qué no? Me pregunto yo, no lo puede generar, ¿no? Siendo como es el país. Pero Europa, lógicamente que hay planes de turismo y lógicamente que hay intereses que se cruzan, lógicamente, a nivel no solo de la industria local, sino que hoy hay cadenas y empresas turísticas que son transnacionales. Entonces, a veces a la empresa turística por él interesa fomentar el turismo en Turquía. Grecia y Portugal, que son países que gestionaron la crisis del coronavirus bastante mejor que España y que Italia, han Sí, tomado la delantera. Por ejemplo, en Portugal ya existe un carnet, un tipo carnet que es de España, es decir, tanto para el turista que se le otorga al turista de zona limpia, de zona liberada de coronavirus. Grecia, que lo ha hecho también muy bien, también está tomando de la delantera. Los italianos, que son comercialmente muy rápidos para todo esto, ya están a nivel local, a nivel por ahí de regional y local, ya están dando gratuidad, billetes gratis o estancia gratis o el pago del segundo, ya están tomando. España tiene un plan, pero va mucho más lento, porque hasta hace nada, 2 semanas atrás, no sabía si el verano nos iba a pillar todavía todos metidos dentro de casa. claro.
Entonces, los otros, unos por lanzados o osados, porque empezaron a hablar y a fomentar el turismo sin saber lo que iba a pasar, y otros porque lo gestionaron mejor y sabían que iban a estar libres de, no sé si libres de coronavirus o al menos, pero con unos índices que garantizan un mínimo de no contagio, digamos, de evitación del contagio. Hoy se va a ir... Tengo una Sí, consulta ahí, Fer. ¿Cómo es el asunto de los, vos lo mencionaste recién, el tema de los tickets de avión? ¿Se han encarecido? Porque, por ejemplo, ahí tenés Portugal, lo que vos dijiste, Portugal, Italia, que también es un país turístico por sí, antonomasia, Grecia, y hay que recordar también que estamos hablando de países que están al sur, y el sur en Europa es calor, y el norte, los nórdicos, Alemania, Inglaterra, que correcto. tienen un frío fenomenal, ansían ir al sur de Europa porque ahí Sí, sí. disfrutan Es de lo que un, no tienen, digamos, es ¿no? una inmigración Ahora, masiva sí, en sí, verano. ahora, ¿cómo es el tema de los tickets de avión? Porque bueno, acá en Argentina, por supuesto, nada de nada, y no sabemos qué va a pasar cuando se quiera volver, el argentino que le gusta mucho ir a Brasil, por ejemplo, Ujú. para ser algo simple. Nadie sabe lo que va a costar un ticket de avión, pero como Europa ya está en otro estadio, avanzó primero el COVID antes que en Sudamérica, ¿cómo está esa situación que es otra gran industria, ¿no? El tema del viaje, de las Claro, aerolíneas. sí. A ver, lo que están trabajando es generando corredores liberados, es decir, los países se ponen de acuerdo, aquellos que están limpios de coronavirus o que tienen unos índices mínimos prácticamente intrascendentes, firman acuerdos, cierran acuerdos para poder moverse a través de esos corredores aéreos a veces. Y entonces ahora es normal que en países como Checoslovaquia, bueno, Chequia, la República Checa, por decirlo así, Eslovaquia creo que también entra dentro del paquete, Alemania, países nórdicos con Grecia, tengan acuerdos para poder moverse. Todavía no se están vendiendo, al menos hasta donde yo sé, no se están vendiendo paquetes turísticos todavía. No, Ah, no, no hay todavía, no, hay demanda, se venden, se hacen reservas, básicamente se mueven con reservas, pero todavía, al menos en Italia y en España, no, porque hay una restricción del tema de desplazamiento entre determinados países. Es decir, en la Unión Europea en particular tenemos no la política de cielos cerrados, porque hay vuelos, pero no hay una movilidad, un amplio desplazamiento para movilidad. Todavía no lo hay. Creo que estamos, no sé si igual, no hay incertidumbre en el sentido que se sabe que en el verano ya están los planes hechos, e incluso en España. España, los receptores de turistas como las Islas Baleares o las Islas Canarias, donde no solamente se reciben turistas, sino que hay núcleos enormes, poblaciones y localidades enteras, propietarios, alemanes, ingleses, claro. franceses, holandeses, suecos, noruegos, que son propietarios de viviendas en esa zona. Y ya se sabe, ahora salen, están en fase 2, la última es la fase 3, entran en fase 3 y ya prácticamente hay la posibilidad de recibir en hotel, en recibir, y ya hay una movilidad prácticamente amplia. Y se sabe que a finales del mes de junio, principios del verano, ya para el verano va a estar España, si sigue así la curva, no hay ningún tipo de retroceso, va a seguir, se van a vender paquetes turísticos, que ya se están haciendo reservas, ya hay mucha reserva realizada. Y decime, Fer, hay ya, ¿qué sectores de la economía de España o qué empresas en particular ya están reactivadas o en pleno proceso de reactivación de volver a producir, a facturar en definitiva? Bueno, todo lo que se va volviendo de a poco, no todo el mundo está al 100% y siempre Claro. hay quien a río revuelto ganancia de pescadores. España tomó uno de los temas que yo iba a comentar, una de las medidas más importantes que tomó, defensivas, si ustedes quieren, no es una estrategia para evitar romper el tejido empresarial. España, contrariamente, España y los países latinos en general, pero otros son mucho más dinámicos. España es muy burocratizada, muy complejo de reactivar la actividad.
Es decir, Estados Unidos posiblemente tenga una cifra como nunca ha tenido de desocupados, de paro, como se llama en España. Pero sabe todo el mundo que donde se reactive y se acabe el problema del coronavirus, la reactivación es inmediata, en V, en B, con B Sí, corta, sí, como sí, dicen. sí, 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 ¿No? sí. Entonces, España, esa B se puede convertir en una L, es muy Claro, lenta, es muy lenta. Y el que, de alguna manera, hay que pensar otra cosa, el tejido de empresas, cómo es el componente de las pymes en España. En España el 96%, casi el 97%, según la estadística, son pymes. 0,86% son grandes empresas, mayores de sí, 250 trabajadores. Es decir, y está concentrado en la microempresa. En la microempresa, ella no hablo de medianas empresas, de superiores a sí, sí, 50, sí. ni entre 10 y 50, menos de 10 trabajadores, microempresa. El tejido empresarial español es muy difícil de reactivar de manera inmediata. El que cayó, que es lo que se habla. España, ¿qué medida tomó para evitar que se destruyera todo esto y que evidentemente las empresas empezaran a caer en concurso y en definitiva terminaran en quiebras, ¿no? Absolutas, en default total? Tomó una medida que es, primero, la primera medida con respecto al empleo fue lo que llamaba esta renta obligatoria, una cosa que fue del 30 o del 20 de marzo al 9 de abril, tomó una decisión de a todo el mundo a su casa de vacaciones obligatorias, pagadas, remuneradas, ¿sí? Adelantamos las vacaciones, aquellas que no eran actividades esenciales, que no debían seguir abiertas, y aquellas que no podían teletrabajar. Los mandó a su casa. Dijo, señores, todos aquí. Y al empresario le dio una cantidad de medidas que, en primer lugar, la suspensión de todos los plazos de vencimiento, ¿sí? Lo que es la prórroga en el pago de impuestos, la prórroga y es decir, una moratoria para el pago de hipotecas, de créditos al consumo, de arrendamientos de local, hablamos arrendamientos de naves industriales y de talleres, todo esto. Es decir, pero además tomó una medida con respecto a los empleados, que esto es muy discutido y nos va a generar trabajo a los abogados laboralistas. Se llaman los ERTES, se llama Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Por dos causas. Estos expedientes son mandar a la plantilla de trabajadores, ¿sí? Suspenderlos en el contrato de trabajo, el trabajador, el empresario no paga el salario ni paga las cargas empresariales, sino que se la traslada a la administración pública. ¿Qué pasan a trabajar los trabajadores suspendidos? ¿Qué pasan a cobrar? Pasan a cobrar del SEPE, del Servicio de Empleo, de prestaciones de empleo. Es decir, es como si estuviesen desocupados, no es el subsidio de desempleo porque sus contratos no se han extinguido, siguen dados de alta, pero pasan a cobrar el salario, ya no lo paga el empresario que se encuentra en situación de fuerza mayor por el COVID, cuidado, no todo empresario, y con Claro, distintas categorías. Entonces, el salario lo asume el Estado de manera temporal mientras dure el estado de alarma, que después se desligó del estado de alarma y se dijo hasta el 30 de junio. En este momento es el 30 de junio, estado de alarma en España, porque la Constitución lo marca así, cada 15 años se exige ir prorrogándolo. Por acuerdo de la Confederación Económica Empresarial con los sindicatos y con el gobierno, el Ministerio de Trabajo, llegaron a un acuerdo de vamos a separar esto y a dejar que los ERTES, estos expedientes, continúen hasta el 30 de junio. Pero a medida que las distintas fases de la desescalada permitan ir reactivando parcialmente, estos ERTES totales se van convirtiendo en ERTES parciales. E incentivamos la recontratación de los trabajadores, es decir, que los que están suspendidos pasen de nuevo a prestar servicios, es decir, a estar en activo, y el empleador, el empresario en definitiva, se ahorra en el mes de mayo, si son empresas de menos de 50 trabajadores,
se ahorra el 85% de sus aportes patronales, de su carga empresarial. Y en el mes de junio el 60%. Si son empresas de más de 50 trabajadores, se ahorra el 75%, perdón, el 60% y el 45%. ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es que si toman trabajadores, se ahorran un máximo, pero si los dejan suspendidos parcialmente, pudiendo incorporarlos, tienen no una penalización, sino que la exención de sus aportes patronales es menor, ¿sí? Es menor, hasta que a finales de junio desaparece. Esos ERTES, esos expedientes de regulación de empleo, existían como expediente de regulación de empleo antes, pero la novedad que trajo el COVID fue que el procedimiento, número uno, el procedimiento permitía al trabajador hacerlo sin llegar a la negociación sindical con los representantes de los trabajadores. Yo no quiero ni pensar, no sé si en Argentina se ha tomado una medida igual, la verdad que lo desconozco, pero no quiero ni pensar una medida que se tome diciendo vamos a excluir a los representantes sindicales. En Bueno, realidad, eso es, acá es un poquitito difícil, te diría, pues es que los muchachos acá tienen un poder poco común, además de ser multimillonarios y empresarios, eso sí, siempre con campera, pero no con saco, pero no, curiosamente no hubo... El poder que tienen los muchachos acá es inaudito. No, acá hay unos sindicatos que no tienen el poder de Argentina y diría yo que se han de alguna manera profesionalizado o se han acomodado, digamos, llamémosle como quiera, desde el punto de vista positivo. Lo cierto es que sabían a los sindicatos, lógicamente, siempre están presentes, siempre se les consulta, siempre se reúnen. De hecho, terminaron reunidos con la Confederación de Empresarios y terminaron reunidos con el Ministerio de Trabajo y llegaron al acuerdo de esta postergación. Sabían que la otra parte era despido a todo el mundo por fuerza mayor y cierro la empresa. Claro. Entonces, este no es el objetivo. El objetivo de los ERTES es evitar destruir empleo. Y en eso evitar destruir empleo en un país que evidentemente ahí se genera déficit, porque todos pasan a cargo de la tesorería del Estado. Claro. Los salarios se van a pagar. Esto genera un problema para el trabajador, no para el trabajador que tiene salarios por debajo, digamos, de lo que del tope que fija el Estado para este tipo de pago, que son para un trabajador con 2 hijos, ¿sí? Un trabajador casado con 2 hijos, son 1.460 euros, es decir, unos $1.600 al mes. Aquella persona que cobraba 2.500, 2.000 todavía, porque dice, entre que voy a quedarme en mi casa por $1.600 y ir a trabajar por 2.000, me quedo, ¿no? Pero al que consideraba, consideraba salarios altos, esto le hace un ingreso bastante más bajo del que tenía. Al que cobraba menos, no le representa, porque va a cobrar el 70% de su salario base. Y una ventaja también, que no le cuenta para el subsidio, no se le descuenta de lo que tiene de subsidio por desempleo en caso que después sea despedido. Es decir, que no los 2-3 meses que pueda estar en situación de suspensión de contrato a causa del ERTE, no le cuenta, si no le quita tiempo para cobrar el subsidio más adelante. Entonces, ahora, Fernando, te hago una consulta, y no te quiero robar mucho más tiempo porque sé que vos estás en pleno tarea y trabajando y además con una parte de la familia con cuidados de salud. Sí, yo fui damnificado por el virus, sí, señor. Exactamente, digo porque agradezco doblemente a Fernando porque una parte de la familia está en este momento con cuidados con respecto al COVID. Ya han estado, vos inclusive lo has padecido. Ha pasado la internación, todo lo que es el tema de los respiradores, el hospital, la fase más cruda la pasó. Ahora continúa con neumonía, con 2 embolias pulmonares, recuperándose en casa y bueno, con las consecuencias que trae esto de tener que hacerse constantemente pruebas y ir a hacerse a tratamiento neumológico, ¿no? Y sé que vos también tuviste
Yo pasé, pero creo que por los anticuerpos argentinos, diría un argentino. Claro, claro, lógico. No, no fueron Somos como síntomas graves. como soldados vietnamitas, tantas cosas Exacto. nos han pasado que, si bien, Exacto. Hemos comido tantas cosas que efectivamente nos han inmunizado. claro, siendo que el señor García Fondelas, desde el 85 que está ahí, Sí, señor, casi más español que argentino, pero lo argento lo llevábamos en la sangre. sin duda. Pero te iba a decir, para no robarte mucho más tiempo, ¿cómo ves vos de acá a fin de año y lo que puede pasar en el 2021 Ujú. en España y en Europa? Porque vos decías algo muy interesante, que es algo que en algún escrito que yo he publicado recientemente, que decía lo siguiente: es muy cierto que Estados Unidos tiene un nivel de desempleo feroz y todo el mundo está hablando de la cantidad de millones de desempleados, pero como vos decías, la recuperación por la estructura que tiene de país y de forma de trabajar, etcétera, etcétera, es una B corta muy rápida que levanta enseguida. Correcto. Y el otro coloso mundial ya empezó con la reactivación, que son los chinos, ¿no? Sin Entonces, duda. esos dos muchachos no son el 1 y el 2 del mundo por casualidad, lo son porque tienen para hacerlo. Ahora, Ujú. ¿cómo ves vos, tomando en cuenta que tenés mucha información de lo que pasa en España y en Europa, qué va a acontecer de acá a diciembre y lo que puede acontecer en el 2021? ¿Cómo puede ser la reconstrucción? ¿Cómo ves esto como para ir dando un poco Mira, el cierre de hacer futurología es difícil, pero mira, yo te voy a decir lo que yo creo en particular. No creo que esto nos haya cambiado, y al español en particular, nos ha cambiado la forma de ser, la forma de vivir. No, creo que esto son cosas que se dicen, pero el español le abren la puerta y ya está, porque ya le han abierto parcialmente la puerta en las fases y ya está tomándose una cañita, ya está tomándose una chapa, ya está pensando dónde se va a ir el fin de semana, que le abran la puerta de la comunidad autónoma donde vive para irse a la playa o para irse a otro lado. El español es un señor que sabe vivir muy bien, gracias a Dios, digo yo, que la calidad de vida está dada por esa idiosincrasia del salir, del viajar, del comer, del compartir, de mantener reuniones. Desgraciadamente la seca de esto, la contracara de la moneda, es que el tema, digamos, el tema laboral o cómo va a quedar el tema empresarial y el tema laboral se ralentiza y va a quedar mucha gente en el camino, sobre todo gente desocupada, ¿no? Entonces, yo como veo el 2021, sencillamente yo creo que no va a pasar que nos va a cambiar la forma de vida esto, que no vamos a volver a la casa, que no vamos a consumir esto. Creo que no, que la vida va a seguir exactamente igual que hace 8 meses o 6 meses o el verano pasado. En ese aspecto no, nos vamos a cuidar un poco más, vamos a tener, mientras no aparezca la vacuna, eso va a marcar un hito, digamos, la aparición de la vacuna, si está aprobada y bien, no. Pero en el 2021 yo creo que sí España es una oportunidad, si la aprovecha España y con esto, esta línea de esta línea que en definitiva son de fondos que vienen y que no estaban esperadas, no se esperaban de esta manera, si lo hace bien tiene una muy buena oportunidad para replantear los sectores estratégicos que no son novedosos. Por ejemplo, yo hablo de las energías limpias y de todo lo que es, todo lo que tiene que ver con eso, que a España la necesita para no depender de gas y del petróleo que viene de fuera, para desarrollar algunos sectores que tienen que ver, que se habían dejado aparcados. Yo fui en otra vida director de una universidad virtual, la primera universidad virtual que hubo, creo que en el mundo, o al menos así lo decíamos, la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC. Bueno, hay mucho que hacer en el tema de teletrabajo, mucho que hacer y avanzar en el tema de las tecnologías de información aplicadas a la formación. Hoy se ven maestros, profesores secundarios de universidad improvisando y haciendo verdaderas barbaridades, con los alumnos, sometiéndolos a, yo he visto, y esto sí lo he visto personalmente, a profesores leyendo el Código Civil, cogiendo así el Código Civil y leyendo el Código Civil a través del ordenador y 1 hora y media, y los otros del otro lado tomando apuntes. Es decir, eso no es teleformación, eso no es e-learning, eso es otra cosa. ¿Sí?
Eso es otra cosa. Es decir, entonces hay mucho que hacer entonces en ese campo. Creo que tiene, en lo que es al tema de tecnología de la información, tiene mucho España que hacer, si apostar a donde todo el mundo sabe hace años que es un verdadero valor diferenciador, que son el conocimiento, y yo creo que España tiene que apostar ahí. Por supuesto que no tiene que abandonar el turismo, no lo va a poder abandonar de la noche a la mañana, ni va a poder, ni va a querer tampoco hacerlo, pero tendrá que introducir determinadas pautas de innovación. 2021 yo España no lo veo tan mal como lo pintan, creo que este año, en este ejercicio 2020, el Producto Bruto Interno caerá y caerá mucho, sí, un 9,5% como dicen, o un 12%, no lo sé. Pero creo que en el 2021, con una inyección, con un buen plan, aprobado ese plan y aprobado esos fondos, España puede reactivarse, si bien no todo lo rápidamente que se van a reactivar otras economías más dinámicas, sí, se va a reactivar y va a reactivar, digamos, sectores que son claves. Fíjate que las energías limpias en el plan verde de la ministra de Economía actual y de Teresa, de la ministra de Medio Ambiente, que tenían, ya hablaban de la creación de 350.000 puestos de trabajo para el sector verde. Bueno, ahí tenemos un sector importante. No me extrañaría tampoco que España iniciara algún tipo de desarrollo en un plan de industrialización, al menos a nivel de pequeña y mediana industria, precisamente para desarrollar algunos productos que tengan algún valor añadido, que lo habían abandonado directamente porque no lo hacían, por cuestiones de economía, de relocalización, o porque ya no tenía industrias para hacerlas. Es decir, todo se compraba en el sudeste asiático. Y un caballito de batalla que España había venido aumentando en los últimos años, post-crisis estoy hablando, los últimos 10 años, y aprendiendo a hacerlo, que es muy reacia, no como otros países, que es a la exportación, desarrollar el comercio exterior. Comercio exterior, España le pasa un poco lo de Argentina, que la oportunidad la tiene pero no la lleva a cabo. Le resulta más difícil emprender un viaje, más en el caso de España por cultura, ¿no? Le cuestan los idiomas, le cuesta hablar inglés, le cuesta salir, le cuesta moverse, le cuesta dejar, es decir, ser dinámico, ¿no? Y además tampoco, es más, está más acostumbrado a la forma de comercio tradicional. Venga, vamos a comer, cerremos un negocio, no va a cerrar un negocio a distancia, le parece frío, le parece algo que no, hay algo que me falta, no me falta ir a tocar la persona, verla, y entonces se van y hacen unos viajes, invierten dinero cuando invierten dinero en 2 años viajando a Brasil a ver si conocen a alguien. Y a veces no es así que se hacen los negocios, o por lo menos no es solamente así. Entonces yo creo que el comercio exterior en España, que venía repuntando, sí es un punto que tiene que hacer. Y ahí sí tiene que negociarlo con la Unión Europea, porque la Unión Europea, los países de la Unión Europea, son potencias en comercio exterior, y habría que ir de la mano, habría que ir, por lo menos buscar la forma de asociarse con las políticas de la Unión Europea para competir con los grandes gigantes del comercio exterior, que son Estados Unidos y China. Eso, bueno, vos sabés que el tema de comercio exterior en Argentina es de los países más cerrados del mundo, ¿no? Lamentablemente. Y a su vez, ese punto, y que es algo tremendamente potencial para desarrollar. Y el otro punto que vos decías, ¿no? El turismo receptivo de Argentina tendría que ser no el doble, 10 veces más grande de lo que es, porque no, sin duda, es el país y el despliegue que tenemos en nuestra geografía es tan impresionante. Pero bueno, es interesante, y yo... no solo, perdón, el turismo no solo es el turismo receptivo o es el turismo de recibir turistas y llevarlos a donde hay, es la generación de infraestructuras, ¿sí? Pero claro, que para poder llegar a lugares hermosos que tiene el país, que son acá admirados, que lo vemos un señor que se va con una cámara perdido y dice, he hecho 3.000 kilómetros para tal lado en la Patagonia, y resulta que llegué a unas cosas que llaman no sé qué, y mira los glaciares, y mira por acá, y resulta que
esas infraestructuras hay que desarrollarlas porque son mecanismos multiplicadores de la economía, generación de fuentes de trabajo, estratégicamente descentralizan un país macromegálico. Exactamente. Es decir, Y aparte genera también las economías regionales, ¿no? Que correcto. en contrapartida a esa macrocefalia que tiene la Argentina. Fernando, yo te agradezco mucho, realmente, tu participación. Además, la verdad que me saqué muchas dudas con respecto a la relación tan particular que para nosotros nos es tan lejano y poco comprensible de la relación de un país con una región, ¿no? Porque nosotros en algún momento quisimos, bien al estilo sudamericano, digamos, crear el Mercosur, que nunca le dimos mucha bola y ahí quedó como una expresión de deseo lamentable. Pero bueno, qué interesante todo lo que nos explicaste y con la claridad de un docente. Así que yo te agradezco enormemente, Fernando, tu tiempo. Seguramente ya te pongo en compromiso, seguramente para fines de septiembre vamos a hacer otra actividad, porque yo quiero mencionar también que Fernando, como consultor de empresas a nivel internacional, ha viajado por muchas partes de Europa, distintas empresas en que ha trabajado, multinacionales, y seguramente cuando hagamos unas jornadas de estrategias de comercio internacional que hace el Centro de Estudio de Estrategia, seguramente lo vamos a llamar. Y te doy una última noticia local que yo creo que te va a interesar, que Javier Esteban Sanguinetti va a ser el nuevo técnico de Banfield. ¿Quién? Javier Esteban Sanguinetti, el nuevo técnico de Banfield, el número 6. Con ese nombre no. Con ese primer y segundo nombre es un éxito absoluto. Digo porque el corazón del señor García Fontella está ahí. Sin duda, siempre. Somos ahora soy vicepresidente, pero presidente de la Peña Deportiva Taladro de Europa. Bueno. Sí, yo ahora soy el vicepresidente y el año que viene vicepresidente somos dos. Entonces, nos vamos intercambiando un poco el enano Ratton y yo. Sí, éramos más. Estábamos esperando, nos dijeron, esto creo que va de récord, no espero. Sí, nos habían dicho que venía un hincha de Banfield de embajador. Bueno. Cuando se fue pero llegó Ricardo Alfonsín, que es de Independiente, pero yo he hablado algunas veces con Ricardo y tiene menos fútbol que la revista Vosotras. Me imagino, no he tenido gusto todavía, porque en realidad creo que llegó y el coronavirus ya estaba encima, sí, lo atacó, con lo cual no pude verlo. A puerta sí, si lo trataba en los eventos, se hacen bastantes eventos. Hay que decir la realidad, Puertas hizo una buena gestión como embajador. Por lo menos es un señor que te escuchaba, que te escuchaba y que fue receptivo, y una persona que preparaba, cuando ibas a hablarle con algún sector, yo iba por un instituto que nada que ver con el mundo de los negocios, pero iba por un instituto a hablarle y él preparaba el tema y sabía de eso, y sabía del instituto, sabía de lo que le ibas a hablar. Y cuando fui con gente de comercio exterior, porque tenía unos clientes argentinos que traen productos, importan a España, también lo fui a ver y se había preparado el sector vitivinícola, se lo sabía muy bien sabido. O sea, el tipo hacía una buena labor, quizá, como dice, él decía lo mismo, quizá por contraste, ¿no?, con la gestión anterior, que ya era una inexistencia total, dicho por toda la comunidad argentina, que es numerosa, en España, de la gestión anterior, que desgraciadamente no
ni siquiera venían a los eventos oficiales, nos quedábamos esperando a ver quién presidía. Estaban muy atareados por eso, quizá no podían. Sí, 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 pero era realmente un poco incómodo porque a veces tenías que dar la cara frente a entidades españolas o clientes que se suponía que iba a estar el embajador y no estaba, y nadie sabía dónde estaba. El tema es que se pasaba Concentrados seguramente para el próximo al partido. momento. Sí, Fernando, yo te bueno, agradezco mucho la presencia igualmente, y, bueno, y espero que nos podamos conectar también cuando quieras. para fines de septiembre. Venga, muchas gracias, Javier, perdón.